Bien, este ejercicio nos están pidiendo calcular el área que está comprendida entre estas dos funciones. Como ustedes pueden ver, estas funciones son funciones parabólicas. La primera es una parábola cúbica, la segunda, en azul, es una parábola cuadrática. Bueno, nosotros lo que podemos hacer es para esbozar un gráfico rápidamente, para entender bien cómo tenemos que plantear las integrales. Recordamos muy bien que para el cálculo del área a través de integral simple, esto es la función f de x, la función superior, menos la función inferior de x diferencial de x, de x1 a x2, que serían el intervalo en el cual tenemos las intersecciones de las dos funciones. Lo que podemos hacer para poder graficar lo que nos va a permitir entender mejor cuál es el área que tenemos que calcular es, bueno, acá lo tenemos bastante fácil, podemos decir, porque no tenemos términos independientes, lo cual nos permite factorizar sacando, por ejemplo, inicialmente para lo que es i sub 1, sacamos factor común x, factor de 3x al cuadrado menos x menos 10. E i sub 2, sacamos factor común también x, factor de menos x más 2. Bueno, para lo que es i sub 2, nosotros ya entendemos fácilmente cuáles son las raíces. Una de las raíces es igual a 0 y la otra raíz es igual a 2. Son los puntos de corte con el eje x. Con la primera, 1 también es igual a 0, una de las raíces, pero las otras dos, bueno, tenemos que factorizar ese trinomio, que no es un trinomio cuadrado perfecto, pero bueno, lo vamos a hacer acá como un cálculo auxiliar. Lo vamos a colocar xi y vamos a colocar la fórmula de la resolvente o la fórmula de Bhaskara. Nos va a quedar 1 más menos la raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado menos, bueno, acá nos queda menos por menos, nos queda más 4 por 3, 12 por 10, 120 sobre el valor de 2a, a sería igual a 3, entonces queda sobre 6. Entonces nos queda 1 más menos la raíz de 121, que es 11, sobre 6. Entonces vamos a tener que uno de los valores es 12 dividido 6, 2, y el otro de los valores es negativo, porque queda 11 negativo, 1 positivo, queda 10 septo negativo, que vendría a ser 5 tercios, ¿no? Entonces a esta la podemos reexpresar, o mejor dicho, completar su factorización de la siguiente forma. Vamos a colocar acá x, factor de x menos una de sus raíces, factor de x menos la otra de sus raíces. Como es negativo, queda positivo. Pero recordemos muy bien el formato de estas funciones polinómicas. Acá tenemos que el término principal, el coeficiente es igual a 3, por lo tanto tenemos que afectarlo por un 3, ¿no? Y efectivamente, si nosotros hacemos esto por esto por esto, nos queda 3x por x, 3x al cuadrado, 3x al cuadrado por x, 3x al cubo. Y lo mismo con todos los otros términos, ¿no? Entonces nosotros ya podemos realizar una aproximación de estos dos gráficos. La curva roja, que sería la parábola cúbica, va a tener como raíz x igual a 0, x igual a 0, x igual a 2, lo podemos colocar acá, x igual a 2, y colocamos x igual a menos 5 tercios. Bueno, menos 5 tercios puede estar por ahí aproximadamente, menos 5 tercios. Y la gráfica es una parábola que a medida que x se va al infinito, las ramas también tienden al infinito. ¿Por qué? Porque el coeficiente es positivo.
Entonces tendríamos que, no sé, aproximadamente tendríamos que hacer sería así, la función I sub 1, que sería la parábola cúbica, corta el eje X en, esos tres puntos. La parábola cuadrática, como lo estamos observando ahí, una de las raíces también es X igual a 0, lo podemos ver, X igual a 0, y la otra es X igual a 2, o sea que la tenemos acá, es X igual a 2, pero es X al cuadrado, lo cual quiere decir que no es tan empinada, no es tan agresiva, digamos, su rama creciente ni su rama, bueno, en este caso tiene rama creciente y decreciente. Acá nosotros podemos observar que es una parábola que tiene ramas hacia abajo, porque el coeficiente A es igual a menos 1. Entonces esto va a ser algo así. Al ser menos 1 tiene ramas hacia abajo y, bueno, lo tendría que haber hecho quizás de ramas más abiertas, pero más que nada para darnos cuenta de que podemos llegar a tener otro punto de intersección. Podemos llegar a tener, no podemos a priori entenderlo, entonces tenemos que plantearlo desde el punto de vista algebraico. Entonces nosotros en una primera instancia podemos entender que el área que tenemos que calcular, esto queda claro que es este área, desde el punto 2 hacia la derecha, las dos ramas son divergentes, o sea que no podemos tener intersección. Una se va al más infinito, otra al menos infinito, pero estas dos puede ser que en algún punto tengan intersección. Y de hecho lo debe tener, porque esta es cúbica y esta es cuadrática. Entonces, sin lugar a dudas, acá tenemos que tener un punto de intersección. ¿Cómo encontramos este punto de intersección? O en definitiva, los tres puntos de intersección para verificar, igualando, es decir, I sub 1 igual a I sub 2, que sería la intersección. Entonces, I sub 1, nosotros vamos a tener 3x al cubo menos x al cuadrado menos 10x igual a menos x cuadrado más 2x. Tenemos que ver cuáles son los valores de x que satisfacen esta igualdad. Entonces, para esto nosotros acá tenemos 3x al cubo, queda como está. A esto lo podemos cancelar, porque está en ambos, podríamos pasar este término al otro miembro y ahí sí podemos cancelar, pero bueno, lo podemos hacer directamente. Los dos están en miembros distintos con el mismo signo. Listo. Y acá tenemos menos 10x, este 2x, si nosotros lo pasamos al primer miembro, nos va a pasar como menos 2x, por lo tanto menos 10, menos 2 queda menos 12x igual a 0. Bueno, como para buscar una ecuación más simple, bueno, podemos dividir todo por 3 si quisiéramos. Entonces nos queda x al cubo menos 12 dividido 3 nos queda 4x igual a 0 dividido 3 es igual a 0. Y ahora factorizamos. Si factorizamos esto nos queda x igual a x al cuadrado menos 4 igual a 0. Bueno, y este paréntesis es una diferencia de cuadrado. O sea que vamos a tener x factor de x más 2 por x menos 2 igual a 0. Diferencia de cuadrado es igual al producto de la suma por la diferencia de las bases. ¿Por qué? Porque una de las bases es x, que está elevado al cuadrado, y la otra base es 2, que está elevado al cuadrado. Por eso es 2 elevado al cuadrado igual a 4. Entonces eso nos está diciendo un par de cosas que nosotros ya conocíamos. Que
uno de los puntos de intersección es x igual a 0, porque si yo coloco x igual a 0 acá, se anula todo el primer miembro y la igualdad se justifica. Es ese punto. Después también me está dando otra información que también conocía, que es que para x igual a 2 me queda 2 menos 2, 0. Para x igual a 2 tengo otro punto de intersección. Acá no estoy viendo puntos de intersección con el eje x, estoy viendo puntos de intersección entre y sub 1 e y sub 2, o sea, entre las dos funciones, que coincide justamente con esto. Pero no es el caso de la tercera, de esta. ¿Cuál es? En este caso nos está diciendo que el otro punto de intersección es igual a menos 2. O sea que este punto que tenemos acá es un par ordenado cuya abscisa es igual a menos 2. Es decir, que si nosotros acá levantamos la ordenada o la bajamos en este caso, este valor es menos 2. ¿Cuánto vale la ordenada? Bueno, el que lo quiera calcular la calcula, pero la verdad que no nos sirve a los efectos del ejercicio, no nos sirve absolutamente de nada. Lo cierto es que el área que tenemos que calcular es este, es la suma de las dos. Que de todos modos nosotros lo que vamos a hacer es calcular este área, lo vamos a llamar área 1 y esta otra área 2, para verificar que aplicando la fórmula que se ve en la parte teórica y que es bastante elemental porque es función superior menos función inferior, nos tienen que dar valores positivos. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar, digamos, con esto. O vamos a continuar. Bueno, vamos a andar un poco corto de espacio. No me gusta andar sacrificando lo que voy escribiendo, pero bueno. Vamos a tener por un lado el área 1 va a ser la integral y siempre en el sentido creciente de x, de menos 2 a 0. Entonces nosotros vamos, ¿por qué hacemos de menos 2 a 0 y no de menos 2 a 2? Y bueno, porque de menos 2 a 0 la parábola cúbica está por encima de la parábola cuadrática. En cambio de 0 a 2 es la cuadrática la que está por encima de la cúbica. Entonces acá lo que debemos hacer es la integral de menos 2 a 0 de la función superior, que es la roja, que es 3x al cubo menos x cuadrado menos 10x, menos la función inferior, que es esta que está en azul, es decir, menos x cuadrado menos x cuadrado más 2x. Cerramos, diferencial de x más lo hago así para no perder nada, si bien queda en el video, bueno, a mí también por ahí me sirve en el caso de que tenga alguna duda sobre alguna parte y la reviso directamente desde acá. Entonces acá colocamos más la integral y siguiendo con el orden o digamos el sentido de 0 a 2, o sea que el límite inferior es 0 y el superior es 2. Pero ahora, ¿cuál es la función superior? La azul, o sea la parábola cuadrática, que es menos x al cuadrado más 2x menos la parábola cúbica, que es 3x al cubo menos x al cuadrado menos 10x. Cerramos igual. Bueno, ahora podemos hacer la siguiente consideración. Más que nada como para no, digamos, ahorrar un paso, pero que es un paso bastante simple. Fíjense, nosotros acá tenemos que x al cuadrado está negativa y acá x al cuadrado tenemos menos por menos más, o sea que podemos simplificar esta x al cuadrado con esta x al cuadrado. No es simplificar el término, es cancelar. Respecto de esta otra integral ocurre algo similar, sino idéntico, porque tenemos que x al cuadrado lo tenemos negativo y lo podemos cancelar con esta otra x al cuadrado que tenemos menos por menos más, entonces nos queda positivo. Entonces eso nos permite a nosotros cancelar. No es que nos permita, hay que cancelar. Entonces acá vamos a tener que el área
es igual a la integral de menos 2 a 0. Y tenemos 3x al cubo, ya que tenemos 10 negativo y 2 negativo, porque acá tenemos menos más 2x. Entonces nos queda menos 12x. Diferencial de x más la integral, está claro, ¿no? 3x al cubo, esto lo habíamos cancelado, queda menos 10x menos 2x menos 12x. Más la integral, vengo acá abajo, entre 0 y 2, o sea, entre 0 y 2 de, bueno, ahora vamos a tener menos 3x al cubo. Acá tenemos un paréntesis antecedido por un signo negativo, lo cual quiere decir que tenemos que cambiar el signo de todos sus términos. Entonces queda menos 3x al cubo, las x al cuadrado, los términos cuadráticos ya los habíamos cancelado. Y los términos lineales tenemos 2x positivo y 10x también positivo, porque tenemos menos por menos más. O sea, vamos a tener más 12x diferencial de x. Bien, ahora lo que vamos a hacer es proceder directamente a la integración. Sí podríamos nosotros acá, a través de una de las propiedades, invertir el orden de los límites, límite superior por límite inferior, y colocar el signo negativo de la integral o cambiar el signo de los términos que componen el integrando. Pero, en definitiva, no debería cambiar mucho. Entonces, vamos con el primero. Vamos a tener 3x a la cuarta sobre 4 menos 12x al cuadrado sobre 2 entre menos 2 y 0 más, y de esta otra vamos a tener menos 3x a la cuarta sobre 4 más 12x al cuadrado sobre 2 entre 0 y 2. Bueno, acá simplificamos y esto queda 6. Lo mismo acá, simplificamos y queda 6. Entonces acá vamos a aplicar directamente la regla de Barrow. Si nosotros esta primera la valorizamos por el límite superior, lógicamente nos queda 0 porque son dos términos. Digamos, lo que tenemos acá es un argumento que es polinómico. Entonces nos queda 0 menos el menos de Barrow, y acá vamos a reemplazar por x por menos 2. Menos 2 a la cuarta, base negativa, exponente par, resultado positivo, 2 a la cuarta es 16. 16 dividido 4 queda 4, por 3 es igual a 12. Menos este menos que tengo acá, nos queda menos 2 elevado al cuadrado, queda 4 positivo, por 6, 24. 24. Más, y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar un paréntesis y vamos a hacer, nos queda 2 elevado a la cuarta, es 16, dividido 4, nos queda 4, por 3, 12, pero tiene signo negativo. Este signo negativo. Ahora colocamos este positivo y vamos a reemplazar x por 2, nos queda 2 al cuadrado, 4 por 6, 24. 24, menos el límite inferior. La evaluación por el límite superior en el primer término era igual a 0, y la evaluación por el límite inferior en el segundo término es igual a 0. Entonces nosotros podemos ver que esto que tenemos acá nos va a quedar menos 12, o tenemos menos 24 más 12, y esto otro en cambio nos queda más 12. Pero en definitiva, ¿qué nos queda? Acá tenemos este paréntesis que está antecedido por el signo negativo. Entonces tenemos menos por menos más. Nos queda 12 más, y todo esto no cambia porque es positivo. 12 más 12, el resultado es 24. Unidad de área. Este es el resultado de esta integral. Este es el área. Y acá podemos ver que a sub 1 es igual a 12. Y a sub 2 también es igual a 12.
Bueno, no es la intención, digamos, de que nosotros podamos asociarlo, porque no podemos asociarlo directamente de que este área sea igual a esta otra, pero a través de un GeoGebra o de un graficador, el MATLAB o algo de eso que nos pueda permitir a nosotros esta gráfica y a través de la función área, bueno, poder verificar todo esto. Pero lo importante es conocer cuál es la metodología, estar atento a las expresiones que tienen las funciones, en este caso I1 y I2, que al no tener término independiente, eso nos permite a nosotros factorizar de una forma bastante fácil, sobre todo I2 es elemental, I1 luego tenemos que aplicar la resolvente para calcular lo que sería X2 igual a 2 y X3 igual a menos 5 tercios. Eso nos permite a nosotros trazar estas funciones, aunque no sean, digamos, precisas, pero por lo menos tener una idea. Esto nos da la pauta a nosotros de que realmente tenemos 3 puntos de intersección. Este es uno, este es otro, estos dos sobre el eje de las X, pero este es el otro, no está sobre el eje de las X. El otro punto de intersección no es menos 5 tercios, menos 5 tercios es una de las raíces de la función I1, pero la abscisa del punto de intersección es igual a menos 2. Bueno, espero que haya sido útil este ejercicio, que se haya entendido, ¿no?